cierre del primer día del Congreso Internacional de Seguros y Reaseguros. Y desde México nos acompaña Miguel de la Fuente Estrada con la ponencia Arbitraje Comercial como medio de solución de controversias en materia de seguros. Miguel es socio administrador de la oficina de DIC Beechcroft en la Ciudad de México, asesora a instituciones de seguros y de reaseguros nacionales y extranjeros en el manejo de reclamaciones complejas y análisis de cobertura, recuperaciones y subrogaciones, igualmente en temas regulatorios, transaccionales y de litigio. Asimismo, tiene un amplio manejo de reclamaciones con una particular experiencia en seguros de daños y responsabilidad civil, aviación, marítimo, transporte terrestre, líneas financieras, ambiental y energético. Igualmente, en relación a su formación, es abogado por la Universidad Anual del Norte y magíster en finanzas por la misma casa de estudio. Igualmente, cuenta con una maestría de Derecho Financiero Internacional en el King's College London, University of London, graduándose con mención honorífica, siendo que igualmente a la fecha es el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y de Fianzas, y forma parte del Comité de Reaseguro del Comité Iber Latinoamericano de Derecho de Seguros, SILA. Estimado Miguel, es un honor poder contar contigo. Quedamos atentos al desarrollo de tu presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto estar por aquí. Y bueno, tener la oportunidad de platicar un tema que a mí en lo particular es un tema que me apasiona bastante, es el tema del arbitraje comercial y el desarrollo que ha tenido en las diferentes jurisdicciones en Latinoamérica. A ver, la ponencia del día de hoy se da porque quisiera plantear un caso que se está dando en México, pero que al final también tiene implicaciones alrededor de las diferentes jurisdicciones de Latinoamérica y en particular esto se da también porque recientemente, el 6 de septiembre, la Comisión Legal en Inglaterra y Gales publicó un reporte final sobre la ley de arbitraje, las reformas a la ley de arbitraje de 1996 en Inglaterra. Y se vuelve interesante porque hay una serie de cuestionamientos que a nivel de arbitraje comercial se están haciendo y dónde afecta al mercado de seguros. ¿Cuántas, cuántas escenarios nosotros podemos visualizar de cara a los conflictos que se dan en materia de seguros y qué retos existen a nivel del tema del arbitraje comercial, ¿no? Inicialmente, la idea de esta charla es plantearles es un caso particular que se da en México y donde estamos viendo una serie de complicaciones a la hora de ejecutar acuerdos arbitrales en pólizas de seguro, pero también del lado de reaseguro. Bueno, obviamente, digamos, la industria de seguros pues tiene dos relaciones contractuales importantes. La relación obviamente con el asegurado directamente, que es la póliza en sí, y atrás de esa relación jurídica hay una relación, digamos, de soporte financiero, por hablarlo desde una óptica más comercial, donde está la parte del reaseguro, es decir, el seguro del propio seguro. Y las relaciones comerciales a nivel de la póliza de seguro como tal o del reaseguro, pues tienen sus diferentes matices y sus complicaciones. Cuando pensé en esta plática para el día de hoy, obviamente se plantean diferentes escenarios y quisiera nada más tener muy claro o dejarles muy claro que obviamente el punto de la póliza de seguro y el reaseguro son dos relaciones jurídicas diferentes, separadas, que tienen sus complicaciones particulares a nivel digamos, de un arbitraje comercial. Entonces, para partir de la base y para sentar, digamos, unas cuestiones básicas, obviamente la regla general, partimos de la base de que la regla general en un contrato de seguro, pues es la parte digamos, una cláusula de jurisdicción a los tribunales locales.
y obviamente de manera excepcional en la teoría general, digamos, la teoría general, pues partiríamos de la base de que pueda existir la posibilidad de pactar un arbitraje, es decir, árbitros o un foro privado para la resolución de una controversia derivada de un contrato mercantil. Entonces, partiendo de esa base, hay dos cuestionamientos que son importantes entender. Primero es, se puede pactar una cláusula arbitral en el lado de la póliza de seguro. Y la segunda es, se puede pactar igual una cláusula arbitral en la relación contractual en la reaseguradora. El punto interesante viene y les quiero mostrar un poco la disposición legal que está en México para que ustedes la vean. Y es, en materia de seguros, dice, o sea, básicamente la disposición que suele generar muchos problemas o muchas discusiones es el último párrafo de la disposición del 277 que te dice, la competencia por territorio para demandar en materia de seguros será determinada a elección del reclamante en razón del domicilio de cualquiera de las delegaciones de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los usuarios de servicios financieros. Y viene la parte importante, será competente el juez del domicilio de dicha delegación, y dice, cualquier pacto que se estipule en contrario a lo establecido en este párrafo será nulo. Aquí viene la primera discusión, es la póliza de seguro permite una cláusula arbitral y cada jurisdicción tiene una respuesta diferente o puede tener una respuesta diferente. Las jurisdicciones obviamente dependerán mucho en la parte del tema regulatorio, pero a nivel mexicano está la discusión si esta disposición legal en general, al decir que cualquier pacto que se estipule en contrario será nulo. Es decir, si yo pacto una jurisdicción diferente digamos, al juez del domicilio de la delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, esto será nulo. Es decir, si yo pacto fuera de esa disposición, es decir, de un arbitraje, de un árbitro o un panel arbitral, entonces eso me llevaría a que la cláusula sea nula, ¿no? Esta discusión tiene una importancia muy relevante porque en México al menos, y esa es una de las primeras discusiones que se ponen sobre la mesa, es si todas las pólizas de seguro deben ser tratadas de forma similar. Es decir, tener un asegurado que puede ser una persona de calle, alguien que compra un seguro, digamos, un seguro cualquiera, un seguro de persona, una póliza de gastos médicos, una póliza de vida, debe ser tratado como puede ser tratado un asegurado, como puede ser una empresa, digamos, multinacional con operaciones en diferentes países y con una facturación determinada, o debe de haber ciertas reglas y estándares diferentes para una y para otra, ¿no? Cuando hablamos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, no es otra institución, para ponerlo en contexto para todos nuestros amigos latinoamericanos, pues obviamente eso es el ombudsman financiero. Es como una instancia de conciliación y, digamos, de mediación previa a un litigio, a una controversia judicial. Entonces, digo, como pasa en México, en diferentes jurisdicciones tienen otros modelos, pero siempre existe una instancia previa, ¿no? Entonces, esta disposición en lo particular lo que pretendió hacer en general era determinar una cuestión particular, es la competencia por territorio. Y aquí es donde viene la primera discusión. La discusión es, si yo pacto una póliza de seguro, yo en una póliza de seguro, una disposición o un compromiso arbitral, un arbitraje, ¿esta cláusula me lo permite o no? Aquí hay dos líneas de argumentación. La argumentación general, donde pues si es un pacto diferente a este, entonces se tiene por no puesto porque es nulo. O la otra opción es, al hablar esta disposición de la competencia por territorio, esto lo que se refiere es que ya hubo un pacto de tribunales, es decir, un pacto al sistema estatal de resolución de conflictos. Es decir, en la medida que se menciona la competencia por territorio, es que ahí se asume que el pacto ya es en tribunal, es decir, ya existió
una disposición particular digamos, del contratante de la póliza y de la aseguradora para remitirse a un juez. Entonces, el punto ahí es, si al referirse la competencia por territorio es lo único que significa digamos, esta disposición es que yo no puedo remitir yo no puedo ir o la aseguradora determinar una competencia territorial en un estado o en una jurisdicción que no es la que haya elegido el reclamante, ni que esté relacionada con la delegación en donde se dirimió este conflicto, digamos, esta mediación o esta conciliación previa al litigio. Entonces, el cuestionamiento primero, y ese es digamos, el primer punto a discutir es que esto te lleva a la posición de decir, bueno, o puedo o no puedo pactar un compromiso arbitral. Mi posición y si la posición en la que yo me he sostenido, porque los tribunales mexicanos son pro arbitraje, tenemos un código de comercio que recoge los principios básicos del UNCITRAL de comercio, en materia de arbitraje comercial, es que esta disposición no te limita el elegir entre un tribunal o un panel arbitral. Esta disposición únicamente te limita a que cuando eliges un juez o eliges un tribunal estatal, lo que vas a hacer es no puedes pactar una competencia por territorio que no elija el reclamante y que no esté en razón del domicilio en donde se haya dirimido, digamos, el procedimiento previo de conciliación. Entonces, esto es importante porque al final la pregunta aquí es si esto permitiría o permitiría entonces pactar una cláusula arbitral en una póliza de vida o en una póliza de gastos médicos o en una póliza de responsabilidad medioambiental. La situación es que aquí también entramos a un punto donde creo que los tribunales al menos y el regulador debería ser mucho más claro o debería entrar a hacer una distinción importante. Los contratos que nosotros bajo la legislación mexicana llamamos contratos de adhesión y los contratos de no adhesión. A diferencia de otras jurisdicciones donde hay una cuantía mínima para determinar cuándo un contrato debe ser considerado como digamos, complejo o un contrato, digamos, que debe estar regido bajo las disposiciones de protección al consumidor, la realidad es que la legislación mexicana tiene un problema complicado. La legislación mexicana te dice nada más que los contratos de adhesión son aquellos que registres ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es el regulador mexicano, pero que en el caso de vida y de accidentes y enfermedades, que engloba todo lo que es gastos médicos, accidentes personales y demás, debe ser una disposición, digamos, debe estar registrado. Todos los demás productos es a elección de la compañía hacerlo o no hacerlo. Entonces, a diferencia de otras jurisdicciones donde efectivamente hay una clara relación entre aquellos casos donde una póliza puede estar sujeta a una regulación particular y a un sistema de protección al consumidor, como son las pólizas de menores cuantías o pólizas en productos determinados que van dirigidas al público en general, la legislación mexicana no hace esa distinción. Entonces, aquí la problemática que nos lleva a esta disposición al menos y donde nos encontramos es que están las dos vertientes de decir o puedes o no puedes pactar una cláusula arbitral. En mi posición, yo considero que sí puedes pactar una cláusula arbitral y desgraciadamente, como no tenemos esos límites particulares, podrías inclusive pactar arbitraje comercial en un tema de una póliza de protección al consumidor. Esto lleva ciertas complicaciones, obviamente, y pone en cierta desventaja. Yo creo que la única razón por la que podrías argumentar que una cláusula arbitral no es posible pactarse en un contrato, digamos, dirigido al público en general, sería por un tema de cláusulas abusivas y habría que combatirlo desde el punto de vista de cláusula abusiva. Pero la legislación, desgraciadamente, los tribunales es algo que todavía no logran distinguir y desgraciadamente estamos en un punto todavía atrás de otras jurisdicciones como lo son, bueno, como puede ser Chile, como puede ser la misma Colombia, creo que inclusive Perú.
estamos en este punto donde todavía no hacemos esta distinción y no tenemos claridad en cuanto al tema regulatorio de contratos que están en base de contratos de consumidor y contratos obviamente de grandes riesgos en particular. Ahora, si esto lo trasladamos a la parte del contrato de reaseguro, hay una historia muy particular en la relación mexicana con el mercado de reaseguro. Hace unos años, en el 2006, se emitió un boletín, o emitieron un boletín que ahorita se los voy a enseñar, el mercado de Lloyd's, para el tema de las cláusulas que se utilizan de jurisdicción perdón, en los tribunales, digamos, para las cláusulas que se utilizan en la jurisdicción para contratos de reaseguro. Este es el boletín del 22 de julio de 2003, perdón, había dicho 2006, pero es el 22 de julio de 2023. Este es un boletín de mercado. Y curiosamente, el regulador mexicano fue y le dijo a Lloyd's que tenía que pactar, establecer exclusivamente la jurisdicción o la legislación mexicana en cualquier riesgo que se asuma en México. Se debería pactar la legislación mexicana y los tribunales exclusivos también de México para estos riesgos. Esto generó obviamente que el mercado Lloyd's y de hecho al final de este boletín en particular se dice que podrían inclusive afectar a la parte, perdón, un poco más arriba se dice, el regulador dice que Lloyd's está requerido a declarar, dice que Lloyd's podría perder inclusive el registro digamos, del registro como entidad, como reaseguradora extranjera en México si no cumple con esto. Esta fue una total arbitrariedad que el regulador hizo en Lloyd's o obligó al mercado inglés a tomar. Y entonces todas las pólizas hoy en día, todos los slips de reaseguro, supuestamente deben de tener estas dos posibles wordings o lenguajes en particular. El primero dice, está aquí acordado que el reaseguro estará obviamente sujeto a la legislación de los Estados Unidos mexicanos, cuyas cortes serán la única jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surge aquí, ¿no? Y el otro es, deberá estar acordado que el contrato de reaseguro y los derechos y obligaciones de las partes en este contrato estarán gobernados y se interpretarán de conformidad con las leyes mexicanas y sujeto a la jurisdicción exclusiva de los tribunales mexicanos. Esto es mi punto aquí es, bueno, dirán, oye, pues aquí sí parece que te permite un pacto, o sea, te permite el pacto, o sea, aquí te permite, digamos, pactar, o más bien te obliga a pactar tribunales mexicanos, y dónde quedaría el tema del arbitraje. Y este es justamente el problema, porque a lo que nos hemos enfrentado durante muchos años es a ver slips de reaseguro donde los suscriptores te ponen estas cláusulas porque es obligación o bajo la amenaza de perder el registro y no poder tomar reaseguro en México, de perder ese registro y entonces claramente entonces no poder tomar reaseguro en México, ¿no? Entonces aquí el punto fundamental es que para cumplir con esto y no verse en el impedimento de poder tomar reaseguro en México, se incluyen estas cláusulas. Pero curiosamente, en los slips de reaseguro también se incluyen una parte específica donde los reaseguradores, digamos, el razonamiento que le han dado es, con esto cumplimos la legislación mexicana y podemos entonces suscribir. Ahora quiero pactar una cláusula arbitral. Y nos encontramos slips de reaseguro que tienen estos wordings directamente y específicamente tal y como están y unas cláusulas arbitrales. Y esto nos ha llevado a problemas serios porque ejecutar cuando tienes dos cláusulas diferentes, una cláusula que te sujeta a tribunales mexicanos y una cláusula que te sujeta a un tribunal arbitral, aunque sean bajo derecho mexicano, te pone en la encrucijada a decir cuál de esas cláusulas es válida. Y este tema lo hemos visto reflejado hoy y desde hace muchos años en los slips de reaseguro. Muchos slips de reaseguro inclusive
tienen digamos, esas cláusulas arbitrales son ineficaces por dos razones. Primero, porque, digamos, prima el tema de la jurisdicción de tribunales por ser digamos, el órgano primario de decisión o de resolución de controversias. Y el segundo punto es porque existe una disposición en la Convención de Nueva York, que también está en las disposiciones locales, que te dice, eh, lo siguiente, te dice, el tribunal de uno de los estados contratantes al que se someta a un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, que es obviamente el compromiso arbitral, remitirá a las partes al arbitraje a instancia de una de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. Y aquí viene la parte delicada del asunto, es cuando tú tienes un pacto arbitral y tienes un pacto de tribunales mexicanos en el mismo contrato de reaseguro, te pones en la discusión de que si esto es nulo, es ineficaz o es inaplicable. Y claramente las decisiones, desgraciadamente, caen en el tema de la ineficacia o en el supuesto de inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque si hay un pacto, si hay dos tipos de pactos, en lo particular, obviamente las decisiones, los precedentes judiciales siempre van a primar el tema de los tribunales locales. Entonces, el pacto arbitral deja de tener eficacia de cara, obviamente, a las partes que contrataron. Entonces, estos casos acaban con cláusulas nulas de arbitraje y acaban siendo discutidos en los tribunales locales. Este es un caso particular que no sé si sea un caso que se ve en otras jurisdicciones, pero en el caso mexicano es un caso que genera muchas complicaciones porque hay demasiado desconocimiento en la parte de los pactos arbitrales. Es cuándo y cómo debemos de incluir un pacto arbitral y qué razones tenemos que considerar o qué beneficios debemos de considerar para que haya un pacto arbitral en lo particular. ¿Cuándo es conveniente tener un pacto arbitral en un contrato de seguros? ¿Cuándo es conveniente tener un pacto arbitral en un contrato de reaseguro? Y obviamente tomar en cuenta las circunstancias de cada una de las partes contratantes. Esto nos lleva a otro punto que es muy importante. En el mercado, desgraciadamente, uno de los problemas a los que nos enfrentamos, ya sea en una cláusula, en un pacto, en una póliza de seguro o en un pacto, digamos, en un contrato de reaseguro sobre el tema de la jurisdicción, es que muchas veces los contratos de seguro, inclusive, tienen lo componen varios documentos, no se componen de un solo documento y muchas veces estos contratos están hechos de alguna manera de secciones que se sobreponen unas a otras. ¿Esto qué pasa? Por decir, en un contrato de seguro, en un contrato a lo mejor con un consumidor, en general una póliza de seguro de plana, lisa y llana, con coberturas simples, es muy posible que el contrato de seguro esté delimitado claramente, ¿no? Donde tengas unas condiciones, una carátula de la póliza, unas condiciones generales que aplican y probablemente algún endoso para cuestiones muy particulares o muy puntuales. Pero en contratos donde hay riesgos complejos, te encuentras, y más en lo particular, cuando haces contrataciones con el gobierno, te encuentras con que tienes una serie de documentos que se superponen unos a otros, es decir, tienes una cláusula arbitral, tienes unas condiciones generales, tienes unas condiciones especiales, inclusive tienes unos términos y condiciones de la licitación pública o bases de licitación pública que modifican o que pueden modificar, y el contrato se vuelve un contrato complejo, es decir, con muchas disposiciones previstas en diferentes documentos que hay que darles un sentido, ¿no? Esto también genera una problemática en particular, porque si nosotros nos vamos a una disposición que es característica de las disposiciones de las leyes modelo del UNCITRAL para el tema de arbitraje, al menos en México, esa disposición está recogida en una disposición del Código de Comercio, que se las quiero enseñar ahorita particularmente. Es esta, el 1423 del Código de Comercio. Te dice que el pacto arbitral
el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, esa es la primera circunstancia, y que hay 3 formas en que esos pactos arbitrales deben estar consignados por escrito, ¿no? Consignarse en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, de telegramas, de telex, facsímil, otros medios de comunicación, como puede ser correos electrónicos, y eso incluyendo obviamente escritos de demanda y contestación, o por referencia, es decir, que en un contrato se haga referencia a una cláusula arbitral prevista en otra disposición. A lo que voy con todo esto es que, además de encontrarte con esta serie de problemáticas de si una cláusula arbitral es aplicable en la póliza de seguro por una disposición expresa que existe en la ley, que hay que interpretar y hay que determinar el alcance de la misma. Eso en el caso de una póliza de seguro. Si te vas al contrato de reaseguro, tienes estos problemas que el regulador ha tratado de interferir para lograr que digamos, las controversias de reaseguro se diriman en territorio mexicano. Nos encontramos con segundo problema, una segunda problemática, es en la construcción del contrato de seguro y de los diferentes elementos que tiene ese contrato de seguro, llámese condiciones generales, condiciones particulares, endosos, carátulas y demás disposiciones. El hecho de poder generar el consentimiento necesario para que exista un pacto arbitral muchas veces no se da porque ni siquiera se puede lograr hacer estos pactos considerando obviamente las disposiciones específicas que establecen el 1423, que también están obviamente en las leyes modelo del UNCITRAL. Entonces, a lo que quiero llegar con toda esta discusión y con esto que les acabo de enseñar es obviamente el gran desconocimiento, al menos en la legislación mexicana al día de hoy, de cómo pactar una cláusula arbitral y cómo hacer estas cláusulas efectivas. Y la mayor cuestión a la que nos enfrentamos es cuándo es conveniente o no tener un pacto arbitral en un contrato de seguro y en un contrato de reaseguro. Yo las lecciones aprendidas al trabajar, digamos, en diferentes controversias o disputas en materia en materia de una póliza de seguro y de un contrato de reaseguro, para mí son las siguientes. Primero, el cuestionamiento es si es una póliza al consumidor. A mí me parece si es un contrato seguro que está dirigido a un consumidor, a mí me parece abusivo y desproporcional un pacto arbitral. Entonces, la única forma hoy en día, al menos desde la óptica de la legislación mexicana, o las dos formas para echar abajo un pacto arbitral en una cláusula, en una póliza de seguro dirigida al consumidor, al público en general, es obviamente por el pacto que, digamos, por la disposición del 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la otra es por ser una cláusula abusiva, ¿no? Porque la generación de los gastos que implica un arbitraje comercial para un consumidor, para defender sus intereses, son totalmente desproporcionados y abusivos frente a los que tendría obviamente una institución de seguros. Entonces, para mí la cuestión importante y donde hay que partir, digamos, la base para entender cuándo se debe pactar una cláusula arbitral, a mí me parece que digamos, las pólizas dirigidas al consumo, digamos, a riesgos de consumo genérico, esas deberían estar sujetas, obviamente, a tribunales, a la jurisdicción local o estatal, y no dar pie, obviamente, a pactos arbitrales. En el caso de pólizas de grandes riesgos, la cuestión es diferente. Ahí sí considero que es importante una cláusula arbitral, y depende mucho del tipo de riesgo de que se trate. En el caso, por decir, digamos, de riesgos riesgos contratados por el Estado, creo que es una cuestión importante el que se establezca una cláusula arbitral para permitir la independencia y objetividad en la resolución de una controversia, aunque posteriormente, que ese es un tema digamos, de las desventajas que siempre tiene el arbitraje, es que ese laudo arbitral o esa resolución que se logra obtener, pues al final la vas a tener que ejecutar y vas a tener que ser a través de tribunales locales, porque el patrimonio estatal o el patrimonio del Estado con el que fuiste a litigar, pues está en esa misma jurisdicción. Entonces,
en tribunales de esta naturaleza, digamos, en casos de esta naturaleza, donde haya pacto, digamos, hay una contratación por parte del Estado, creo que es importante considerar los pactos arbitrales. En el tema de grandes riesgos, también hay situaciones donde son importantes considerarlo, prácticamente en aquellos casos donde digamos, hay un alto grado técnico y un alto grado, digamos, y hay una complicación a la hora de determinar los alcances de las periciales técnicas que se puedan presentar. Mi experiencia ha sido que es mucho más fácil, mucho más flexible digamos, y logramos tener acceso a mejores peritos y expertos entrando, obviamente, en un arbitraje comercial. Por eso, pólizas como el estilo de riesgos ambientales o pólizas relacionadas con, digamos, funcionarios de DIANO, directores y funcionarios, pueden ser buenos contratos en los que el pacto de un acuerdo arbitral o de un compromiso arbitral puede ser muy relevante y puede beneficiar a las partes que están o que pueden estar en disputa. Obviamente el tema de costos en un arbitraje son mucho más altos, pero hay que considerar que también hoy en día los centros de arbitraje están teniendo iniciativas donde hay arbitrajes de baja cuantía. En el caso de México, la Cámara Nacional de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, la Canaco, ha creado un sistema, digamos, de arbitrajes de baja cuantía que son bastante eficaces, son, digamos, sumarios en el sentido que son en periodos cortos de tiempo, pero también los costos están muy cuidados en el tema de costos. Creo que la identificación de procedimientos arbitrales de bajas y altas cuantías y los procesos que los centros de arbitraje puedan dar o las alternativas que puedan dar los, eh, los centros de arbitraje para esta distinción también suelen ser muy importantes. Entonces, considerando todas estas situaciones, creo que habría que replantear y habría que considerar cuándo y cómo se puede incluir una cláusula arbitral. No todas las respuestas deben ser iguales, pero sí creo que es una buena consideración y al menos en el caso de México, en el planteamiento que estoy haciendo de lo que vemos en México, el hecho de tener mucho más claridad y mucha más objetividad a la hora de analizar la conveniencia o no de un pacto arbitral es importante. En México falta, creo que mucho por descubrir y mucho por discutir en la parte de los pactos arbitrales y cómo funciona o puede funcionar el arbitraje en las disputas de seguros. Y por último, nada más comentar un punto muy rápido, es a lo que me quería comentar en este tema de la ley o de las reformas a la ley de arbitraje de 1996. Creo que es importante porque, y ese punto no lo precisé hace rato, es que las grandes legislaciones en materia arbitral están siendo cada vez mucho más claras y están siendo están buscando que los procesos sean mucho más entendibles, más fáciles y lograr también que esa practicidad en el tema del uso digamos, del arbitraje comercial como una herramienta adecuada, ¿no? Estas reformas que se plantean procedimientos mucho más sumarios o más ejecutivos, se plantean obviamente la posibilidad de tener diferentes tipos, digamos, de procesos adecuados al tipo de reclamación de que se trate y también quitar, obviamente, los estigmas de unos costos exorbitantes para resolver una controversia fuera de los tribunales locales. Entonces, a mí el tema de la ley de arbitraje de Inglaterra y Gales creo que es un buen intento por lograr esta serie de situaciones que yo creo que va a permear y va a tener una cuestión interesante a nivel internacional. Y obviamente por ser la cuna de los seguros, pues el tema que va a traer la ley de arbitraje para la jurisdicción inglesa va a ser importante. Desgraciadamente, creo que ese tipo de cosas deberíamos estar también atentos en el mercado
para también hacer planteamientos similares que ayuden a mejorar nuestra legislación y a permitir que abramos otra posible avenida para dirimir controversias a nivel local, que no necesariamente sean los tribunales, digamos, estatales, ¿no? Carlos, digo, este es como el planteamiento que quería hacerles esta noche y bueno, no sé si tienen algún tipo de Perfecto. pregunta o comentario, ¿no? Muchas gracias, estimado Miguel. Maravillosa tu presentación. Pues bien, entonces abrimos la ronda de preguntas de la última ponencia, la ponencia de cierre del primer día del Congreso, el primero de 3 del Congreso, y vemos la mano levantada de nuestro estimado Boris Molina de Costa Rica, que también ha sido ponente del presente Congreso. Estimado Boris, te escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo, Miguel. Qué gusto saludarte, como siempre, grande. Igual, Boris. Mira, temprano expuso, Miguel, un coterráneo tuyo, Julián Canán, que logró esa maravillosa sentencia en la Corte Suprema Mexicana, la 4306 del 2020, la del daño punitivo. Pero más allá del tema del daño punitivo, a mí me parece que para el análisis que acabas de hacer, que estoy de acuerdo completamente, me parece que lo que llamas, digamos, las pólizas adhesivas de consumidor definitivamente no pueden ser sometidas obligatoriamente a un arbitraje, aunque me encantaría que se fomentara más el arbitraje a todo nivel, ¿verdad? Porque nuestros países gozan de una mora judicial terrible, ¿verdad? Pero me parece que esta sentencia trata muy bien el tema del consumidor de seguros a todo nivel. De hecho, se nutre del caso Vera Rojas, que hablaba yo ahora en la ponencia mía, versus Chile de la Corte Interamericana, y hace, digamos, un llamado, me parece, a la reflexión en México. De hecho, yo hablo de esta sentencia de la Corte Suprema Mexicana como la más emblemática hoy en día y la de mayor modernidad en materia de defensa del derecho del consumidor, pero también nos abre, Miguel, una ventana para el tema, coincido con vos en el tema del reaseguro, que ahí no debería haber ningún problema, y me parece, no logré identificar el órgano que dijiste que impuso a Lloyd la jurisdicción mexicana, pero me parece que sería inconstitucional también, porque ahí sí ahí constriñe, digamos, los derechos del comercio de las aseguradoras y las reaseguradoras como entes plenos de protección también al consumidor de seguros, pero que tienen en su vida jurídica como ente jurídico la posibilidad de hacer este tipo de pactos con protección de tratados internacionales, no solo de comercio, como mencionaste ahora, el Pacto Nueva York y eso, que digamos podríamos contextualizarlos en un ámbito privado, pero en el ámbito público también, por ejemplo, los tratados de libre comercio, no podría restringirse una jurisdicción en una cláusula arbitral impuesta a una reaseguradora porque eso significaría que pase lo que vos estás diciendo que pasa en la realidad. O sea, que las reaseguradoras van a estar, por decirlo así, negativas respecto de hacer negocios en México. Entonces me parece que esa es una situación que podría resolverse en el ámbito constitucional y convencional para no llevarlo al plano legal, donde me parece que estaría perdido por falta de legislación también, pero me parece que la solución podría estar precisamente en resoluciones como esa tan emblemática, la 4306 del 2020 de la Corte Suprema Mexicana. Por lo demás, Miguel, excelente, como siempre, claro, diáfano y profundo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Boris. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Ahí la problemática de este tema es que eso podría ser un ejemplo de la distorsión regulatoria que genera o sea, los reguladores y no se dan cuenta de la problemática que se genera a partir de esto, ¿no? Esto fue la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, le pidió expresamente al mercado Lloyds que incluyera esas cláusulas, so pena de quitarles el registro
como reaseguradora extranjera, y si no tienes el registro como reaseguradora extranjera no puedes tomar reaseguro en México. Efectivamente, el problema es la discusión de si puedes o no, o sea, puedes iniciar algún tipo de acción legal en México en contra de esto, al final no tiene ningún sustento, pero el daño que ya creó para la ineficacia de los procesos, o sea, de los arbitrajes, es clarísima. Y hoy en día nos enfrentamos a contratos de reaseguro mal hechos y con este tipo de problemas donde ni siquiera, o sea, ni siquiera se atiende a la certeza jurídica. Entonces, digamos, la apariencia que damos nosotros como nación o como país para el mercado del reaseguro, pues es muy cuestionable. Desgraciadamente ese es el tema. Y sí, obviamente esto no tiene base jurídica y esto es un tema más de presión comercial y de presión de las aseguradoras en México para obligar a pactar a los tribunales mexicanos y a someterse a la jurisdicción mexicana, ¿no? Pero bueno, ese es un punto. No sé, ¿algún otro comentario, pregunta, algo que quisieran aclarar? Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Igualmente hemos logrado cumplir con el programa y con la maravillosa ponencia de Miguel, damos por cerrado este primer día del Congreso. Agradecemos a todos los asistentes. Ha sido una jornada larga. Estamos desde las 9:30, ya son 9 de la noche, con un intervalo de casi 3 horas. Y vamos a continuar el día de mañana y pasado mañana con magistrales ponencias, todos ellos del mismo nivel y proveniente del sector asegurador peruano y también del sector asegurador extranjero. Estén atentos a el WhatsApp colectivo que se ha creado para estos efectos, así como los correos, porque ahora vamos a proceder a compartir los links correspondientes del segundo día. Nuevamente, agradecer a la Universidad Científica del Sur por haber apostado por este primer congreso universitario. Es el primer congreso que se realiza desde una universidad en Perú, porque ya ha habido oportunidad de realizar congresos mucho más pequeños, sobre todo promovidos por AIDA Perú o la sección de la Asociación Internacional de Derecho a los Seguros, la sección peruana, pero ese es el primer congreso que se realiza desde una universidad. Entonces, a todos los ponentes, tanto los ponentes de la mañana como los ponentes de la tarde-noche, un profundo agradecimiento, ya que este magno congreso no podría ser realizado sin su participación. Y del mismo modo, tampoco podría darse el presente congreso sin ustedes, estimado público, que ha mostrado un interés en esta temática. Pues nos vemos todavía durante 2 días más y luego de ello esperamos pronto poder hacerles llegar ese libro de actas de este congreso y pues conmigo será hasta el día de mañana. Cuídense y nuevamente muchas gracias por asistir y el interés en este congreso.